Muy buenos días, soy el alumno Osvaldo Espinosa y a continuación voy a hablar todo lo relacionado con los datos distribuidos. En cuanto a los pilares de la computación moderna, podemos determinar que la gestión de datos distribuidos constituye uno de los fundamentos de la era digital ante el crecimiento de aplicaciones globales. A diferencia de los sistemas tradicionales, este almacena información en múltiples nodos interconectados para distribuir la carga de trabajo y mejorar la tolerancia a fallos. Gigantes como Apple, Amazon y Netflix utilizan estas infraestructuras para sostener requisitos extremos de rendimiento y continuidad. Un desafío práctico, pues que el reto principal radica en mantener la coherencia y sincronización entre nodos geográficamente separados, minimizando problemas de latencia y pérdida de mensajes. Factores como la concurrencia masiva y la escalabilidad horizontal obligan a diseñar arquitecturas que equilibran consistencia y disponibilidad de manera estratégica. Es decir, las infraestructuras de escala planetaria que usan bases de datos como Google Spanner y Apache Cassandra y conceptos teóricos que es la fundamentación en el teorema de CAP y los modelos de consistencia y protocolos de consenso. Mientras que en la replicación pasiva de datos tenemos el modelo Primary Backup o Master Slave. En esta estrategia, un único nodo principal procesa todas las operaciones de escritura, mientras que los nodos secundarios reciben copias sincronizadas de los cambios. Este modelo simplifica considerablemente el control de concurrencia y la coordinación al tener una sola fuente autorizada para modificar el estado global. En cuanto a las modalidades síncrona y sincrónica, perdón, tenemos que la sincrónica, el principal espera la confirmación de las réplicas antes de completar la transacción. Es decir, garantiza alta consistencia y es ideal para sistemas financieros bancarios. La sincrónica, el principal responde inmediatamente al cliente. Aquí las réplicas se actualizan posteriormente e introduce el replication lag, que permite soportar cargas masivas de tráfico, mientras que la resiliencia tiene el uso de mecanismos de failover automático para promover réplicas secundarias ante fallos críticos del nodo principal. Ya detallando la replicación activa y multiprimaria, perdón. La primera de ellas se basa en que todos los nodos procesan las transacciones siguiendo exactamente el mismo orden de ejecución. Aquí requiere mecanismos de consenso distribuidos como Paxos y RAF para asegurar el determinismo absoluto, ya que mejora significativamente la resiliencia al permitir que cualquier servidor responda a solicitudes sin depender de un líder centralizado. Mientras que el multimaster, aquí múltiples nodos aceptan operaciones de escritura simultáneamente en diferentes regiones geográficas. Aquí se reduce la latencia local al procesar transacciones cerca del usuario, pero introduce el complejo problema de los conflictos de datos. La ventaja es que hay una máxima disponibilidad geográfica y experiencia de usuario optimizada a nivel global, y el desafío es que la necesidad de algoritmos de reconciliación para unificar cambios concurrentes. Ya basándonos en las técnicas de particionamiento o sharding, el- podemos determinar que el sharding es un particionamiento horizontal que divide la base de datos en fragmentos independientes o shards, motivado por los límites físicos de hardware vertical como CPU y RAM, y permite distribuir el almacenamiento y procesamiento entre múltiples servidores, facilitando la escalabilidad horizontal. En cuanto a las estrategias de implementación, tenemos que se basan en tres: el sharding por rango, el sharding por hash y los retos. El primero de ellos divide intervalos y es eficiente para consultas secuenciales, pero sufre de hotspotting, que es una distribución desigual de carga. Mientras que el segundo utiliza funciones matemáticas para distribuir datos uniformemente. Además, minimiza hotspot, pero dificulta consultas por rango complejas. Los retos se basan en implementar sharding, que implica enfrentar desafíos en consultas distribuidas, transacciones multishard y el costo de red del rebalanceo dinámico. Ya basándonos en el teorema de CAP de Eric Brewer,
Tenemos que postular que un sistema distribuido no puede garantizar simultáneamente las tres propiedades fundamentales durante fallos de red. Esto obliga a las organizaciones a seleccionar arquitecturas alineadas con sus requerimientos de negocio. Aquí intervienen tres datos relevantes. El primero es la consistencia, segundo la disponibilidad y tercero la tolerancia a particiones. La primera es de que todos los nodos visualizan la misma información tras una actualización, mientras que la disponibilidad se basa en que todas las solicitudes reciben respuestas incluso con fallos parciales. Y la última, que es la tolerancia a particiones, se basa en la capacidad de operar pese a interrupciones de comunicación entre nodos. En un compromiso práctico que ante una partición de red inevitable el sistema debe elegir entre priorizar consistencia, bloqueando operaciones o disponibilidad, respondiendo aunque los datos estén temporalmente desactualizados. Ya en las implicaciones prácticas CP versus AP, podemos indicar que los sistemas AP, es decir, la consistencia y partición, sacrifican disponibilidad durante fallos de red para asegurar la integridad estricta de los datos. Aquí son apropiados estos son más apropiados para plataformas bancarias y procesamiento financiero donde inconsistencias mínimas son inaceptables, como por ejemplo el Google Spanner, el HBase y el Zookeeper. Mientras que los sistemas AD, que son la disponibilidad y partición, tenemos que priorizar que el sistema siempre responda, aceptando que algunas réplicas puedan divergir temporalmente. Los datos se reconcilian posteriormente mediante sincronización eventual y es apropiado para redes sociales y streaming, como por ejemplo el Apache Cassandra, el DynamoDB y el CouchDB. Aquí intervienen las estrategias híbridas, que son plataformas de e-commerce que usan consistencia fuerte para pagos y eventual para catálogos. Ya en los modelos de consistencia tenemos que la consistencia fuerte interviene mucho y la consistencia secuencial, que establece que las operaciones deben observarse en el mismo orden por todos los nodos, aunque no coincide exactamente con el tiempo real. En los modelos de consistencia 2 tenemos el causal y la consistencia eventual. En la eventual interviene una ventaja y una limitación. La ventaja es que soporta aplicaciones globales con millones de usuarios, incluso durante desconexiones regionales. Y la limitación es de que acepta lecturas temporalmente desactualizadas durante periodos de sincronización. Ya en las transacciones distribuidas y 2PC tenemos que el two-phase commit garantiza atomicidad global en múltiples nodos. En la fase de prepare, el coordinador solicita verificación. En la fase de commit se confirma o revierte globalmente. Y hay unas cuantas limitaciones, como el fallo de coordinador que bloquea los nodos indefinidamente y la latencia es alta en redes geográficas. Mientras que el SIA pattern divide transacciones globales en operaciones locales coordinadas asíncronamente. Si una etapa falla, se activan transacciones compensatorias para revertir cambios previos, evitando bloqueos prolongados. Ya finalmente, en los manejos de conflictos podemos determinar que las estructuras matemáticas que permiten convergencia automática sin coordinación centralizada, donde se garantizan que operaciones concurrentes se combinen de manera determinista. Esta es esencial para aplicaciones colaborativas como Google Docs y arquitecturas como Offline First. Como conclusión, podemos determinar que en el 2025 la gestión distribuida evoluciona hacia modelos híbridos resilientes y escalables. Comprender los principios de consistencia y los compromisos de CAP es vital para diseñar sistemas robustos alineados con demandas globales masivas. De esta forma, hemos llegado al final de mi disertación. Por la atención brindada, muchas gracias.